Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de esta clase sería trabajarla bajo este formato, ¿sí? Y va a ser como una continuidad de la década del 20 que trabajamos en clases anteriores, en las dos clases anteriores. Una más vista desde lo que sería las provincias interiores, ¿sí? Esa fue la presencial y la clase del viernes pasado que como que estaba centrada en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, comparto material. Ahí va. Bueno, la idea sería trabajar sobre lo que se conoce como el periodo del 31 a el 52, ¿sí? Así que no vamos a llegar acá, va a ser un poquito antes, del 39 al 52. em, que va a ser el periodo de la Confederación Argentina, ¿sí? Después vamos a clarificar esto. Nosotros ya hemos trabajado este concepto, el de confederación, ¿sí? En la década del 20. Por eso, fíjense cómo se va a llamar esta denominación que es la Confederación Argentina, ¿sí? Y obviamente como epicentro de este periodo, que sería la década del 30, la década del 40 y principios del 50, nosotros vamos a ir hasta el 52, ¿sí? Como una de las características dominantes tenía que ver con el enfrentamiento entre federales y unitarios, ¿sí? Eh, Recordando esto que nosotros vimos, ¿no? Si bien acá en esto había como un enfrentamiento de tipo político, ¿sí? Y de sistemas políticos, nosotros esto también lo hemos explicado, lo que era un sistema federal de gobierno y lo que era un sistema unitario de gobierno, en el medio acá estaría la república. Si bien hay un tironeo con eso, eh, no perder de vista lo que ya hemos explicado en una clase, que para muchos autores en realidad el centro de este enfrentamiento tenía que ver con distintos proyectos también económicos, ¿no? No solo una cuestión de cuál era el mejor sistema político para organizar el Estado, sino también con distintos intereses económicos. Y eso, digamos, la falta de cierta armonía entre los intereses económicos de las distintas regiones, ¿sí? Esa falta de armonía de los intereses económicos de las distintas regiones hacía muy difícil conformar un Estado, ¿no? Esto lo hemos trabajado en la clase presencial, ¿no? Donde vimos que ese mapa económico, en lugar de estar unificado, se rompe y bueno, ahí van generando distintos proyectos económicos que hacían muy difícil pensar en un Estado nacional, ¿no? Sobre esa dificultad de unir intereses económicos, arriba de eso también obviamente va a estar las diferencias del sistema político. Algunos con un sistema federal y otros queriendo un sistema de tipo unitario, ¿no? Bien. Eh, bueno, sí, vamos a reducir esto. Ahí va. Nosotros en la clase anterior terminamos, ¿no? Que vimos Buenos Aires justamente, bueno, planteando este escenario en el cual a fines de la década del 20, ¿sí? Solo a modo de retomar esa década del 20, dijimos en la clase presencial que vimos como esa parte A, donde se daban las autonomías provinciales, ¿no? Y esa parte B, donde nos centramos en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires, donde se intenta conformar un Estado, ¿sí? Por eso es que decíamos, bueno, se lo conoce a Rivadavia como el primer presidente, se intenta formar un Estado central, ¿no? Además de las provincias, ¿no? Digamos que existan las provincias, pero además un Estado central o un Estado nacional, ¿sí? De hecho, se logra conformar un Congreso Constituyente para dictar una constitución, bueno, cosas que fuimos explicando en la clase anterior, pero ese proyecto termina fracasando también, ¿no? Como que ese nuevo intento, y ya había, digo nuevo porque había existido uno en la década del 10, en la década del 20, ese intento de conformar un Estado nacional o un Estado central vuelve a fracasar, ¿sí?
Y lo que terminamos diciendo vuelve a fracasar a mediados del 20, digamos, ¿no? Y a fin del 20, entonces, bueno, quedó una situación muy incierta en Buenos Aires, donde el poder recae en manos de los federales vinculados a la ciudad, ¿sí? Ahí estoy hablando de Buenos Aires, ¿sí? Hacia fin del 20 cae, el poder va a estar en manos de los federales vinculados a la ciudad, ahí va a estar Dorrego, y ahí se da algo bastante abrupto, esto lo retomo porque ahora lo vamos a continuar. Los unitarios comandados por el general Lavalle toman el poder por la fuerza, a través como de un levantamiento, ¿sí? Desplazan a los federales vinculados a la ciudad, ahí estaba Dorrego, por ejemplo, y lo fusilan, ¿sí? Eso va a ser bastante fuerte para la ciudad de Buenos Aires. Era la autoridad política, era el gobernador, ¿sí? Y lo fusilan. Y ahí es donde dijimos que empezaba a aparecer la figura de Rosas, ¿no? Como un representante del federalismo, pero muy vinculado al área rural, muy vinculado al área rural. Era un federal, eh, al igual que Dorrego, por ejemplo, que era federal, pero su base de apoyo no estaba en la ciudad, sino más bien en el área rural de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eh, bien, en ese contexto, en ese avance del poder de Rosas, ¿sí? Va a ser elegido gobernador, ¿sí? Recuerden, esto ya lo hemos explicado también en la clase anterior, que el gobernador surgía de la sala de representantes, que era como el poder legislativo, ¿sí? Esto lo expliqué en la clase anterior, ¿sí? Acá hay una cronología bien simple, pero bueno, como son varios nombres, medio para ubicarnos, ¿sí? Este va a ser nuestro periodo. Nosotros vamos a comenzar acá y vamos a terminar acá, ¿sí? Entonces, eh, luego del poder de Lavalle, tiempo después, ¿sí? Bueno, Rosas, como representante de estos federales del área rural, va a ser elegido gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, a modo resumido, obviamente podemos decir que Rosas era un terrateniente, ¿no? Como algunas características básicas. Era un terrateniente, ¿sí? Eh, Era un terrateniente, pero que buscaba como poseer cierto liderazgo, apoyándose en los sectores populares, ¿sí? Como que su liderazgo o su fortaleza política estuviera de la mano del apoyo de los sectores populares, ¿sí? Y que buscaba construir lazos paternalistas. Esto se daba mucho en lo que sería el área rural. ¿Por qué decía acá paternalistas? Era como esa autoridad de alguna manera protectora de las personas que vivían en el área rural. En muchos casos, por ejemplo, dándole trabajo, ¿sí? Y ahí se va construyendo como un lazo paternalista, ¿no? Una autoridad como que provee, ¿sí? Como esa idea anteriormente que se tenía del padre, la figura paterna, ¿no? El hombre que provee a la familia, ¿no? Bueno, en este caso hablamos de la figura de Rosas como un terrateniente de la provincia de Buenos Aires, que va construyendo cierto liderazgo político, ¿sí? El liderazgo tiene que ver con dos características, un liderazgo político me refiero. Primero, que vos tenés cierto apoyo en la sociedad, digamos, en este caso en los sectores populares. Y además que otros dirigentes políticos de alguna manera también te reconocen como cierto predominio, ¿no? Cierto predominio. Cuando se concilian esas dos cosas, generalmente hay un liderazgo político, ¿no? Cierto apoyo por parte de la sociedad, más que otros dirigentes reconocen cierta autoridad, en este caso en Rosas, se va dando una figura de liderazgo, ¿no? Eh, y que va trazando lazos paternalistas con, por ejemplo, otros sectores de la sociedad o incluso eh, otros dirigentes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dijimos que en 1929, ¿sí? Hasta el 32 va a ser elegido gobernador. Recuerden que ahí no era una soberanía popular directa, sino que el gobernador era elegido a través de la Junta de Representantes, que esto funcionaba como un poder legislativo
que en la clase anterior expliqué, que viene a reemplazar al cabildo, ¿sí? Pero bueno, una vez terminado esa primera gobernación, se retira de los cargos políticos en este momento, ¿sí? Y va a buscar cómo extender la frontera productiva. Es decir, que si yo vuelvo a este mapa, lo que estoy diciendo es que se busca extender esta frontera. Ahí es muy importante lo que expliqué en clases anteriores de la importancia que va a tener la tierra, ¿sí? De la importancia que va a tener la demanda de productos externa. Entonces, como crece la demanda externa de productos, la tierra empieza a tener valor, ¿sí? Y eso hace que se buscara extender la frontera, ¿sí? Eh, bueno, este gris más oscuro sería campaña, área rural sería campaña de ocupación estable, ¿sí? Así que esto era lo estable, ¿sí? Y bueno, esta frontera es la que se empieza a extender, ¿sí? Eh, por ejemplo, Rosas, ¿no? Cuando él se retira de la función política del cargo de gobernador, va a ser como uno de los encargados de dirigir esa extensión de la frontera, ¿sí? De la frontera productiva. Y esto también le va a ir, esto decíamos del liderazgo, ¿no? Él, gracias a sus incursiones, se van a ir ganando tierras para Buenos Aires, obviamente no una tierra para él, sino para Buenos Aires, ¿sí? Pero obviamente muchos se beneficiaron de esas tierras y ahí es donde también él va ganando como cierto apoyo, reconocimiento en otros terratenientes, ¿no? Eh, y el punto acá complejo se da cuando eh, a mediados de la década del 30 es asesinado otro líder federal que va a ser Facundo, ¿no? Facundo Quiroga. Este hecho, ¿sí? De alguna manera impacta en Buenos Aires, generando la idea de que era posible un contexto, ir hacia un contexto como de anarquía, ¿no? De descontrol, ¿no? Como que esa guerra civil entre unitarios y federales eh, se desarrollara en Buenos Aires y se descontrolara todo el territorio, ¿no? Algo así como había sucedido, eh, como cierta idea como de descontrol, ¿sí? Al punto tal que se asesinaba a un dirigente federal como fue Facundo Quiroga, ¿sí? Que no era de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, muere asesinado. Y que eso detonara un contexto como de anarquía. Ahí es donde Rosas se muestra interesado, de alguna manera, en volver a la función política, ¿sí? Pero con algunas condiciones, ¿no? Eh, entonces, nuevamente, por la Junta de Representantes, es elegido gobernador, ¿sí? Y acá sí introduce una novedad que es eh, que no solo muestre su apoyo a la Sala de Representantes, lo cual se tenía que dar sí o sí porque las reglas así lo prescribían, sino que él va hacia un plebiscito, ¿no? Hacia la idea de que, y por eso hablamos al principio de un liderazgo popular, ¿no? De que los sectores, sobre todo populares, participaron en la elección y él se plebiscita, como, bueno, si estaban de acuerdo o no con su cargo, con que asumiera la gobernación de la provincia de Buenos Aires nuevamente, ¿sí? Acá hay como una búsqueda como de el apoyo de los sectores populares y de hacerlo visible, ¿no? De hacerlo visible. Dado ese contexto, ¿sí? Del temor a una anarquía o a un desborde generalizado, es que él de alguna manera, sí, solicita eh, por parte de la legislatura, que sería la Junta de Representantes, ¿sí? Solicita determinadas facultades, ¿sí? Para poder gobernar Buenos Aires, ¿sí? Sí fue claro en el sentido de que si estas facultades no eran concedidas, él no iba a tomar la gobernación, ¿sí? Es decir, consideraba estas facultades como algo
necesario. ¿Para qué? Para generar el orden, ¿no? Entonces, una de esas facultades fue la suma del poder público, ¿sí? Eh, Acá obviamente se da lo complejo que él no las, Rosas no las toma de manera violenta, ¿sí? Eh, la legislatura le concede la suma del poder público, ¿sí? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Bueno, esto de conservar, defender y proteger la religión católica, ¿sí? Eh, Acá hay como cierta oposición a los unitarios, porque los unitarios, eh, como recuerden, por ejemplo, lo que fue lo que explicamos en la clase anterior de Rivadavia, que tenía como ese perfil más anticlerical, digamos, sí, anticlerical, sería antirreligioso, ¿sí? Y bueno, ahí hay como una búsqueda como de contrastar, ¿no? Como que, bueno, yo voy a tomar algo, la defensa de la religión católica, que al tomar esa bandera ya directamente me pone en el opuesto de, por ejemplo, los unitarios, ¿no? Eh, no de todos, pero de algunos de ellos que tenían como un punto de vista más, más contrario, más conflictivo con la religión, ¿sí? Esa suma de poder público también implicaba sostener la causa nacional de la federación, es decir, que sostener el régimen federal de gobierno, entendido como lo explicamos la clase anterior, ¿sí? No, la anterior no, la anterior, la presencial, ¿sí? Y por último, el ejercicio de la suma del poder público duraría todo el tiempo que el gobernador lo considere necesario, ¿sí? Acá, en este sentido, cabe aclarar que Rosas, con la suma del poder público, no disolvió ni los tribunales de justicia, ni la legislatura, siguieron existiendo, ¿sí? Eh, entonces, la suma del poder público también fue otra circunstancia que él buscó que se plebiscitara. Es decir, que se realizara un plebiscito, ¿sí? Para, de alguna manera, que la sociedad le mostrara su beneplácito, su apoyo, ¿sí? A esta transferencia de atribuciones, ¿no? Otra de las facultades que él solicita para poder tomar la gobernación son las facultades extraordinarias, ¿sí? Las facultades extraordinarias también implicaban la concesión de ciertas prerrogativas legislativas al Poder Ejecutivo por la legislatura, ¿sí? Para que pudiera expandirse con mayor rapidez, ¿sí? Eh, Acá volvemos a lo mismo, ¿sí? La legislatura de alguna manera, bueno, fíjense que esto a lo largo de nuestra historia se ha repetido infinidad de veces, salvando las distancias, pero bueno, tiene que ver, por ejemplo, con esto que se discutió de la transferencia, me refiero a la actualidad, ¿eh? A la actualidad, pero también presidentes anteriores, pues se dio lo mismo, que solicitan eh, facultades extraordinarias, que estos son tareas, competencias que le corresponde al legislativo, finalmente el propio poder legislativo se las termina a través de un procedimiento legal, se las termina concediendo al Ejecutivo, ¿sí? Eh, entonces, obviamente esto va a generar cierto malestar, ¿sí? En los unitarios, obviamente, ¿sí? Y en algunos federales, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En algunos, por eso acá ya se habla como que el bando federal se dividió, digamos, ¿sí? Y sí, mucho rechazo en todo el sector unitario, ¿sí? Volvemos a la idea de que acá Rosas plantea la necesariedad de estas facultades como una manera de eliminar la anarquía que él veía como algo inminente si el gobernador no ejercía fuertemente su autoridad con rapidez. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo, el caso, el hecho que mostraba visiblemente esto fue el asesinato de Quiroga, ¿no? Un líder político que es asesinado por los unitarios, ¿no? Dice, bueno, esto se va a descontrolar, digamos, ¿no? Acá necesitamos un gobernador con mucha autoridad, con la suma del poder público, con las facultades extraordinarias, para que pueda tomar decisiones rápidas y con mucha autoridad para frenar esta posible anarquía, ¿sí? Y en tercer y último lugar, él va a hacer como, se le va a conceder como un título,
¿sí? Que va a ser el de restaurador, fíjense el nombre, restaurador de las leyes y de las instituciones de la provincia. Restaurador de las leyes, ¿no? Como que si yo leo esta frase, bueno, como que hubo un momento donde si uno se ubica acá, ¿sí? Bueno, si vos tenés que restaurar algo es porque algo estaba, ¿sí? Y de repente eso se deterioró, ¿no? Hubo como un deterioro de la aplicación de las leyes y acá necesitamos a alguien que las venga como a restaurar esas leyes, ¿no? Y lo mismo con las instituciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, y esa función es la que también va a desarrollar Rosas, ¿sí? La suma del poder público, las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes y de las instituciones de la provincia de Buenos Aires. El gran temor a la anarquía hacía que, bueno, obviamente una anarquía sería el escenario contrario a la ley, ¿no? Donde ya no hay ley, ¿no? Por eso restaurador de las leyes y de las instituciones. ¿Qué sería lo opuesto de las leyes y las instituciones? La anarquía, ¿sí? Entonces, en función de esto que nosotros venimos hablando, ¿sí? Es que eh, obviamente va a haber en Rosas una búsqueda de lograr la obediencia a través de dos medios, que sería la ideología y también obviamente la fuerza, ¿no? Como que a través de estos dos medios, lo que sería lo ideológico y la fuerza, Rosas va a ir buscando lograr la obediencia, ¿sí? ¿De quiénes? De otros ciudadanos, de instituciones, ¿sí? De sectores de la sociedad, como lograr cierta obediencia a lo que sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Rosas, ¿sí? Y sí va a buscar acá va a ser algo fuerte porque él lo que va a buscar es lograr la unanimidad, ¿sí? ¿Qué sería lograr la unanimidad? Cuando vos, digamos, cuando, en este caso Rosas, busca que el apoyo a sus ideas y a su figura sea prácticamente total. La intención es buscar que ese apoyo sea total, ¿no? Repito, la unanimidad tiene que ver cuando hay una fuerza política o un líder, en este caso Rosas, busca un apoyo total a su figura y a su fuerza política, ¿no? Algunos eso lo pueden ver bien, otros dicen, no, bueno, eso ya tiende a ser dictatorial porque vos tenés que ver que la sociedad, digamos, que vos te propongas como objetivo, que vos te propongas como objetivo, que la totalidad de esto te apoye, si esto es la sociedad, ya que lo plantees así es bastante dictatorial, porque vos tenés que partir de la base que esta sociedad no es de un solo color. Esta sociedad, ya de antemano, vos tenés que partir de la base que va a tener distintos colores. Entonces, distintas ideas políticas. Entonces, pararte en el lugar en el cual vos decís, bueno, yo voy a buscar el apoyo de la totalidad, ya estás dando a entender que esta sociedad tiene un solo color. Y la sociedad nunca tiene un solo color. Si vos te parás en la idea de la búsqueda de la unanimidad, es porque tenés rasgos o características dictatoriales. ¿Sí? Un dictador entiende, ¿sí?, que esto, que sería la sociedad, tiene un mismo color y lo que va a buscar es que esa sociedad lo apoye en su totalidad. ¿Sí? Esa es la idea de unanimidad. ¿Sí? Después vamos a volver sobre esta idea porque es bastante importante. ¿Sí? Entonces, justamente, es acá, pensé que era más adelante. ¿Sí? En esto, ¿sí? Obviamente, ahí ya dije, hay como una mirada que puede, o puede tender a ver a Rosas como un dictador o como un tirano, ¿sí? Porque dice, esta persona ya está buscando el apoyo de una totalidad y la totalidad no existe nunca, con lo cual ya el lugar desde donde parte lo tiende hacia una tiranía, ¿sí? Eh, y otro lo puede ver de otro lugar, decir, no, pará, lo que está buscando Rosas justamente es un apoyo total, un apoyo de la sociedad en su conjunto. Digamos, se preocupa por un apoyo de la sociedad, ¿sí? Entonces, más que un dictador, es un democrático, ¿sí? Bueno, ahí hay, digo, como dos miradas, ¿no?
Entonces, en esta búsqueda de la unanimidad por parte de Rosas, ¿sí? Leo este texto, sí creo que está bastante claro, pero por la duda lo leo, ¿sí? Donde habla del tema de las elecciones y la cultura política, ¿sí? Dice, de hecho, la política estaba constituida por una serie de prácticas tendientes a que los ciudadanos federales acompañaran las decisiones gubernamentales, ¿sí? Eh, Fíjense que acá, bueno, ya hay una idea de que los ciudadanos federales acompañen al gobierno, ¿no? Hay una búsqueda de eso, ¿no? Como, bueno, yo doy una medida, pero busco que la sociedad la apoye, ¿sí? El gobierno representaba la opinión popular, supuestamente expresada en forma unánime por el sistema federal, ¿no? Y por tanto, la función de la política era como reafirmar la acción de gobierno. Los ciudadanos federales debían apoyar con sus acciones y palabras la causa del federalismo en todo momento. Acá hay una cuestión fuerte. Los ciudadanos federales debían apoyar con acciones y palabras la causa del federalismo en todo momento, ¿sí? Por eso acá, por ejemplo, dice opiniones, en todo momento. Algunas opiniones, formas de vestir. Ahí hay obviamente una búsqueda desde la vestimenta, expresar una ideología política, y es una forma de mostrarla en todo momento, ¿no? Eh, los federales van a buscar eso, ¿sí? Sobre todo el federalismo rosista va a buscar eso, que con la vestimenta, las opiniones, ¿sí? La ciudadanía muestre, acá hay otra cuestión fuerte, que muestre, ¿sí? Su apoyo al gobierno rosista, ¿sí? A la causa federal, ¿sí? Los vaivenes de las guerras civiles instalaron en el gobierno una recurrente ansiedad, en el gobierno de Rosa sería que posibles fisuras dentro de la comunidad federal pudiesen volcar el resultado de la guerra en favor de los unitarios. Por eso hay como una búsqueda de cuál era la idea del gobierno rosista, que si permitía que los federales se fraccionaran, eso le iba a terminar beneficiando a los unitarios. Entonces hay una búsqueda como de homogeneidad adentro del campo federal. Y por eso lo que estoy diciendo claramente es que no iba a permitir que dentro de los federales existieran diferentes voces, ¿no? Porque eso, hay como dos miradas sobre eso, ¿no? Uno puede decir, bueno, si Rosas permite que haya los federales como que se dividan en varias tendencias, uno puede decir, bueno, qué democrático permite que dentro de los federales haya diferentes visiones, Rosas lo tolera, qué bueno, ¿sí? Ahora, otra mirada puede ser, bueno, ahí se está dividiendo el campo federal, la verdad. ¿Sí? En esa diversidad de voces ya no lo puedes leer como algo positivo, sino como algo negativo. Ese campo federal, más que diversas voces, lo que está sucediendo es que se está debilitando. Y al debilitarse ese campo político que serían los federales, avanzan los unitarios. De estas dos ideas, obviamente Rosas tomó esta intención de buscar un campo federal, una fuerza federal homogénea. No permitía la diferencia adentro de los federales, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, bueno, ahí voy a buscar que se vistan de una forma, que manifiesten sus opiniones constantemente. Por eso habla acá como de ansiedad, ¿no? Como estar como chequeando constantemente el apoyo del sector federal, ¿no? Por eso el gobierno debía como comprobar en cada momento la fidelidad de sus seguidores y estos expresar en forma clara su apoyo a la causa federal. Por eso muchos planteaban que se hacían los plebiscitos, porque ahí es donde yo veía claramente el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, es entendible entonces que el federalismo requiriese de los ciudadanos federales adhesiones que iban más allá del apoyo al gobierno durante actos eleccionarios o festivos. Los federales debían hacer evidentes sus simpatías políticas en forma continua, es decir, no solo en las elecciones. En los diversos espacios de la vida social, la calle, los bailes, la pulpería, las oficinas públicas, ¿sí? Esto hacía del ser federal una condición de vida, algo que debía exhibirse en diferentes ocasiones y modos distintos, ¿sí? Entonces, la ciudadanía tenía que expresar esta, esta decisión de ser federal y el gobierno lo iba como comprobando, ¿no?
Eh, Ahí obviamente entra la presencia, por ejemplo, del color rojo, ¿no? Bueno, era como un distintivo, ¿sí? Eh, un color rojo o una cinta que yo la utilizaba en todo momento, ¿no? Bueno, ahí yo como ciudadano estaba mostrando mi adhesión al federalismo, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay un link bastante, dura 3 minutos, después si alguno lo quiere ver, tiene que ver con el retrato de Manuelita Rosas, ¿sí? Solo dato, fíjense el vestido y el color del vestido, ¿no? Digo esto como de propaganda, ¿no? Y así es que, bueno, entonces se va a llevar a cabo la organización no en un sistema unitario, sino en un sistema confederal, ¿sí? Eh, ¿Qué se va a unir bajo un sistema confederal? ¿Sí? Recuerden que, bueno, Paraguay, yo esto ya lo expliqué, cuando el mapa del Virreinato del Río de la Plata se empieza como a fragmentar, Uruguay declara rápidamente, perdón, Paraguay eh, declara la independencia en forma muy rápida, 1811, ¿sí? 1825 la República de Bolivia, ahí también todo lo que es la zona del Alto Perú, digamos, de alguna manera se fragmenta de las provincias unidas en Sudamérica y va hacia la independencia. Y lo mismo, como expliqué en la clase de pasada, sucede con Uruguay. ¿Sí? Luego de la guerra entre Brasil y el gobierno de Rivadavia, ¿sí? Cuando termina esa guerra, a fines de la década del 20, se declara la independencia del Estado Oriental del Uruguay. Entonces, en lo que queda, esto que están en blanco tenía que ver con que era un territorio bajo control de los pueblos originarios, ¿sí? Con lo que queda, que tiene que ver con esta zona, ¿sí? Se va a conformar la Confederación Argentina. ¿Sí? La Confederación Argentina. El punto de partida de la Confederación, ¿sí? Tiene que ver con un pacto que ahí va a firmar Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Luego se van a ir sumando otras provincias. Recuerden que la forma en la cual voy captando los apoyos tenía que ver con esto, ¿no? Con la cuestión ideológica, pero también con la fuerza. ¿Sí? De esas dos formas voy ganando el apoyo primero de Santa Fe, Entre Ríos, pero después se van a ir sumando las distintas provincias a firmar lo que se conoció como el Pacto Federal, ¿no? Bien, ahí lo que se dice en el Pacto Federal, ¿sí? Y acá tenemos un problema con el término, porque fíjense que esto se llama Pacto Federal, pero el gobierno se llama Confederación Argentina, ¿sí? Ahí hay un problema de términos, ¿sí? Como del uso de la palabra. Eh, digamos que, y acá yo vuelvo a repetir lo que era el Estado confederal, que no lo vamos a volver a explicar, ¿sí? Esto tiene que ver con la clase que estuvimos en presencial, que yo expliqué lo que era una confederación, donde las regiones tenían una fuerte autonomía, ¿sí? Entonces, eh, bien, entonces, eh, ese pacto, perdón, ahí no dije lo del término, perdón. Si bien esto se va a llamar pacto federal, en realidad y la palabra federal lo tendríamos que entender como confederal, ¿sí? No como federal como nosotros lo hemos estudiado, sino como confederal, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que había tres sistemas? Unitario, confederal, que esos serían como los extremos, ¿sí? Pues son los opuestos, confederal y unitario, y en el medio estaba el federal. La palabra acá federal tiene que ver más el nombre como correcto sería pacto confederal, ¿sí? Por eso lo que se forma es la Confederación Argentina, ¿sí? Eh, entonces, acá se explica lo que es una confederación, que esto ya lo vimos, ¿sí? Y acá es, en líneas generales, qué es lo que de alguna manera, se firmó en ese pacto, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que en la confederación existe como un órgano, ¿sí? Que acá no me acuerdo, creo era ¿se acuerdan que acá nosotros vimos que surgía como un órgano confederal, ¿sí? Que era algo así como una entidad a lo cual adentro estaban los distintos estados, miembros, ¿sí?
Acá, el C. El órgano confederal o dieta carece de poder directo sobre la población. Dicho poder es ejercido directamente por los Estados miembros. ¿Sí? Los Estados miembros serían lo que nosotros hablamos como provincias, ¿sí? Y existe un órgano confederal. ¿Sí? Bueno, justamente como esto es un pacto confederal, se crea un órgano confederal que se va a llamar Comisión Representativa. ¿Sí? Va a funcionar como una alianza entre estados. Repito que en realidad es lo que nosotros denominamos provincias. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Recuerden que ya para este momento cada una de estos estados tenían su propia constitución, por ejemplo, su propia moneda, obviamente sus propias autoridades políticas. ¿Sí? Entonces, esta confederación va a funcionar como una alianza entre estados, ¿sí? Y además lo que se agregaba era que esta comisión representativa, ¿sí? Reconoce obviamente la independencia de cada uno de estos estados, ¿sí? Eh, y esta comisión podía firmar tratados de paz, ¿sí? Sometidos a ratificación por parte de las provincias, hacer declaraciones de guerra, tanto en el plano interno como externo. Acá no hay diferenciación, por eso sin diferenciación. ¿Por qué dice plano interno? Porque en paralelo que se va firmando este pacto federal, otras regiones, ¿sí? Una contraparte de esto va a ser la Liga Unitaria, ¿sí? Va a ser conducida por el general Paz de Córdoba, ¿sí? Obviamente ahí va a haber un enfrentamiento sobre el cual va a triunfar el sector federal, ¿sí? Y por eso es que acá se aclaraba esto, ¿no? Hacer declaraciones de guerra. Y ahí era el plano externo y el interno. El interno era contra la Liga Unitaria, ¿sí? Levantar un ejército, determinar los contingentes de tropas, ¿sí? Y me interesaba invitar a todas las provincias, cuando estuvieran en libertad y tranquilidad, a reunirse en Congreso a fin de organizar el país bajo la forma federal, que garantice la soberanía, la libertad e independencia de las provincias. Esto obviamente va a ser el fundamento del Congreso General Constituyente de 1853. ¿Sí? Estaba la idea, obviamente, dice, bueno, hay que organizar un Congreso constituyente. ¿Sí? Recuerden que se había dado el intento de dar una constitución en la década del 10 con el Congreso de Tucumán, pero eso fracasó. En la clase que grabamos, no, perdón, en la clase que di por Zoom el viernes pasado, también se habló de otro Congreso Constituyente que también terminó fracasando. Entonces acá queda como una propuesta, ¿sí? Va a existir la Confederación Argentina, pero bueno, está esta invitación a formar un Congreso Constituyente, ¿sí? Eh, bien, entonces, y lo que se plantea es que hay una serie de atribuciones, ¿sí? Como de funciones que van a pasar a manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en este pacto federal de 1831 se plantea esta idea de que va a haber determinadas funciones, ¿sí? Que como justamente todavía no hay un Estado nacional con un presidente, eso no existe, hay determinadas tareas que las va a desarrollar el gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Esto estaba pensado obviamente de manera provisoria. La idea era conformar un Estado nacional, ¿sí? Un Estado nacional. Y acá ya lo aclaramos con la forma federal, ¿sí? Sin violentar la autonomía de las provincias. Entonces, acá este párrafo tiene que ver con lo que nosotros, voy chequeando la hora, si no lo hago muy largo, ¿sí? Por eso a veces miro acá. Entonces, acá entonces tiene que ver con las dos miradas que hay de Rosas, ¿no? Esto que algo yo arriba planteé, ¿no? Dice, los publicistas del rosismo, por el contrario, asociaron constantemente la experiencia del régimen con la defensa del sistema republicano, en particular del sistema representativo. Fíjense qué diferente, ¿no? Dice, los publicistas del rosismo asociaron constantemente la experiencia del régimen rosista, sería acá, del régimen rosista,
con la defensa. Fíjese que no dice chocando con el sistema republicano, no, con la defensa del sistema republicano y en particular del sistema representativo. Es decir, que para estos publicistas del rosismo, Rosas era un defensor del sistema republicano y un defensor del sistema representativo. Para ellos, los poderes excepcionales, lejos de negar los principios republicanos, servían para defenderlos. Es que en un contexto político y social caracterizado como de anarquía, el sostenimiento de las instituciones republicanas requería antes la restauración del orden social. ¿Sí? Lejos de defender un sistema absolutista antirrepublicano, los que siguieron a Rosas creían que el federalismo representaba una continuidad con la república imaginada por los hombres de Mayo. Los hombres de Mayo sería, lo que está diciendo acá es que los seguidores de Rosas veían como en la figura de Rosas una persona que continuaba la tarea que comenzaron los líderes políticos en 1810 en Mayo. ¿Sí? Rosas sería como un continuador de eso. ¿Sí? Eh, Solo que adaptada a las circunstancias históricas que le tocaba vivir. ¿Sí? Repito acá esta idea fuerte que era de anarquía. Él dice, no, él está pidiendo los poderes excepcionales justamente porque quiere defender las instituciones políticas. Si eso no está, viene la anarquía y el descontrol y la caída de las leyes, la caída de las instituciones. ¿Sí? Para nada puede asociarse la figura de Rosas a un monarca absoluto o a un dictador. El federalismo rosista era, en este sentido, una adecuación de los principios abstractos del republicanismo a la realidad política de la Argentina post-independencia, ¿no? Era como decir, bueno, obviamente queremos que la Argentina sea una república, ¿sí? Con división de poderes, donde los sectores populares puedan participar, ¿sí? Entonces necesitamos un líder político que pueda defender esos principios. Y ahí tiene que tener mucha autoridad, ¿sí? Porque si no, avanza la anarquía y tira todo para abajo. Entiéndase anarquía, podemos pensarlo como un contexto de guerra civil entre unitarios y federales, ¿sí? La defensa de la independencia nacional frente a las amenazas de potencias extranjeras, la preservación de un orden político federal que impidiese el desmembramiento de las provincias unidas en unidades autosuficientes, el restablecimiento del orden social a fin de proteger la propiedad privada y la seguridad personal, y la adhesión a un principio de representación basado en la voluntad popular, ¿sí? Constituyeron creencias esenciales del federalismo rosista, ¿sí? Es decir, para esta visión, acá en estos párrafos, ¿no? Hay como sería acá lo que intenta explicar estos tres párrafos, sería desde la mirada de los defensores del rosismo, ¿no? ¿Qué veían de Rosas? ¿No? Aquellos que lo acompañaban a Rosas. Aquellos que lo acompañaban a Rosas. ¿Qué veían de Rosas? No veían un líder absolutista, un tirano, ¿sí? Veían lo contrario, ¿sí? Veían una figura que lo que intentaba era defender el sistema republicano, ¿sí? Defender el sistema representativo, porque el tipo lo habían elegido gobernador y además fue un plebiscito, por ejemplo. Le dieron la suma del poder público y él fue un plebiscito, ¿sí? Eh, entonces, como bueno, a este tipo le está interesando ser una figura representativa, ¿sí? Pues para eso va un plebiscito, ¿sí? Eh, Obviamente, acá pongo el versus como que la suma del poder público, las facultades extraordinarias, para otras figuras políticas, lo convertía a Rosas en un tirano o en un dictador directamente, ¿sí? Acá en este último párrafo lo que termina planteando es, bueno, la suma del poder público, las facultades extraordinarias, además sirven para mantener cierto vínculo entre lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si esas facultades extraordinarias, perdón, si esa autoridad fuerte no estaba, muy posiblemente se iba hacia la ruptura total del mapa. ¿Sí? Ya se había perdido esto, se había perdido Paraguay que está acá, el Alto Perú, y bueno, la guerra civil lo que iba a hacer es terminar desconectando todo esto. ¿Sí? Como se perdió esto, se perdió esto, se perdió esto, se iba a terminar desconectando todo esto. O sea, acá se necesitaba una figura con mucha autoridad, con mucha fortaleza, que
con ideología y con fuerza, mantuviera unificado esto, ¿sí? Y eso es el Pacto Federal y el sistema de confederación argentina. La figura de Rosas, ¿sí? Él no va a ser presidente porque todavía no se creó esa figura. Él va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires que le delegan las provincias alguna función a Rosas, ¿sí? Obviamente, la forma de unir estos distintos estados fue a través de la firma del Pacto Federal. Por ejemplo, una función que se le traslada al gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser el encargado de las relaciones exteriores. ¿Sí? Rosa va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, ¿sí? Es decir, estos le delegaron al gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores, ¿sí? Piensen que eso hoy lo tiene el presidente de la Nación, ¿sí? Bueno, ahí hay una función delegada, ¿sí? Eh, entonces, otra cuestión importante es que Rosas va a impulsar desde el punto de vista económico, ¿sí? Acá hay un nudo para entender después el tema de la caída de Rosas, la ley de aduanas, ¿sí? Y ahí estaba el centro también del debate. ¿Cuál era el debate? La aduana que estaba acá, ¿no? En este punto. La ley de aduanas concretamente consistía en que todo producto argentino destinado al exterior debía pagar tributo a Buenos Aires y todo producto extranjero destinado a cualquier parte del país debía pagar también a Buenos Aires. Es decir, cualquier producto que ingresara o que saliera pagaba la aduana y la aduana estaba en Buenos Aires. Entonces Rosas ahí obviamente manejaba esos recursos, ¿sí? En ese contexto y en función de todo lo económico que yo expliqué en clases anteriores, ¿sí? Esto lo expliqué en la clase de reformas borbónicas y la clase presencial, la última clase presencial que tuvimos, que dado el crecimiento económico sobre todo de Gran Bretaña y en menor medida de Francia, es que esas economías europeas van a tener como la necesidad de comenzar a llevar productos, vender sus productos a la región periférica, ¿sí? A Asia, América, ¿sí? Llevar esos productos, ¿sí? Abastecerse de materias primas y vender sus productos, ¿sí? Y obviamente esto que estaba pensado con una ley de aduanas aumentaba el costo, aumentaba el precio de los productos, porque si vos le cobras un impuesto al producto, el producto va a salir más caro, ¿sí? Y además que no permitía que, por ejemplo, un buque inglés se metiera acá libremente, ¿sí? Como que no permitía que se metiera libremente, ¿sí? Buenos Aires ahí controlaba ese ingreso de buques extranjeros, ¿sí? Entonces, tanto por la ley de aduanas como por el control de los buques que ingresaban al territorio, por esos dos motivos, es que va a empezar a surgir cierto visión negativa de Reino Unido y de Francia sobre la figura de Rosas, ¿sí? La ley de aduana encarecía los productos extranjeros, porque si vos, no sé, venía un producto británico, tenía que ir a Córdoba, cuando pasaba por acá tenía que pagar, y entonces cuando llegaba a Córdoba era más caro, y si es más caro puede ser que se consuma menos, además del ingreso al territorio, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a haber como cierto ruido o cierto malestar con esta política seguida por Rosas, ¿sí? Además, Rosas va digamos, a tener esta política de la ley de aduanas, de sostener la ley de aduanas y de controlar el ingreso de buques extranjeros, ¿sí? Entonces, de hecho, Rosas ahí se presenta como la figura republicana, ¿sí? No se presenta como un tirano, como un dictador, sino como un líder político y de alguna manera que busca cierta independencia, cierta autonomía, esto sería como esto que, cierta independencia frente a Europa, ¿sí?
cierta, sería como defensa de los intereses americanos frente a las potencias europeas, ¿sí? Rosas se muestra como el defensor de la autonomía de América frente a la presión que estaban ejerciendo las potencias europeas, a las cuales incluso en algunos casos se las llega a Rosas las llega a mostrar como potencias que significaban atraso, ¿sí? Eh, por las formas de gobierno que tenían, que eran monarquías, ¿sí? Y también por esta búsqueda como de imponer por la fuerza determinadas políticas que le servía a Reino Unido y a Francia, ¿no? Como que la forma utilizada tampoco era muy moderna, que tenía que ver con la violencia y la fuerza, ¿sí? Eh, entonces, bueno, justamente esto que decíamos, ¿no? Que el Reino Unido, Francia empiezan a extender su influencia sobre gran parte del globo, digamos, ¿no? Sobre todo el Reino Unido, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, en 1833 los británicos usurpan de manera ilegal las Islas Malvinas, ¿no? Eh, sí, ya hacía algún tiempo que ya estaban en la India, ¿sí? Los británicos, ¿sí? Más o menos por esa época también van a extender su influencia sobre China. Es decir, como que los británicos estaban mirando el globo ya para ese momento, ¿no? No, uno lo estudia desde nuestra realidad, es decir, bueno, esta búsqueda de introducir productos acá, pero no era solo acá, era acá en la India, era acá en China, es decir, como que tiene esta búsqueda de extender su dominio económico por gran parte del planeta, además de controlar los mares. La mayoría de los fletes eran en buques británicos, ¿sí? Eh, bueno, esto que decimos, ¿no? Acá, por ejemplo, extender su influencia en China, ¿sí? De hecho, por ejemplo, para ese momento Hong Kong va a ser una base británica bajo control británico del Imperio Chino, que va a durar hasta fines de 1900, ¿sí? En 1999 dejó de ser británica y pasó al Imperio perdón, a la República Popular de China, ¿sí? En 1999. Es decir, a mediados del 1800, esto es británico y va a ser británico desde, número redondo, 1850 hasta fines del 1900. ¿Sí? Luego extender su influencia en África. ¿Sí? Entonces, como que estaba esta mirada de las potencias europeas de extender en algunos casos su influencia económica y en otros casos su influencia política y económica de las dos. ¿No? En ese contexto es que se desarrolló el bloqueo anglo-francés, ¿sí? Por eso esto que decíamos a través de la fuerza, ¿no? De, bueno, buques europeos que intentan ingresar por la fuerza en digamos, los ríos interiores de la Argentina. Eh, bueno, obviamente ahí hay cierto rechazo de Rosas de esta intención. eh, y lo que hacen los buques es bloquear directamente el puerto y bueno, Rosas se introduce en cadenas en lo que es la vuelta obligado, ¿sí? Eh, y bueno, lo que es lo que se conoce como históricamente, ¿no? Que de hecho, bueno, ahora es un feriado, por eso se lo denomina como el feriado en noviembre, el Día de la Soberanía, ¿no? Eh, Finalmente, para ir terminando, ¿sí? Obviamente, toda esta política que nosotros fuimos viendo, ¿no? Fue generando un bloque de oposición, ¿sí? Acá hay una cuestión importante a tener en cuenta, ¿sí? Como que se fue, sería como unificando el bloque opositor, porque opositores antes también, antes del 50 había, pero estaban como sueltos, ¿sí? Sueltos. A principio del 50, ¿qué es lo que pasa con esos opositores? Se van uniendo, van como tejiendo lazos, ¿sí? Van tejiendo lazos. Ya no van a ser opositores sueltos, sino opositores que empiezan a formar un bloque, ¿no? Entonces, muchos plantean que hubo ahí dos cuestiones que fueron muy importantes, ¿sí? Que es el aumento de la demanda externa, ¿sí? El aumento de la demanda, es decir, el exterior comenzó a demandar productos
por ejemplo, de Buenos Aires, pero también de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba. Y lo que estaba haciendo Rosas entonces, ¿sí? De eh, tener una política aduanera en la cual se tenía que pagar por cualquier producto que saliera o que entrara, no ayudaba a Entre Ríos, por ejemplo. ¿Sí? Cada producto que salía tenía que pagar. Cada producto que entraba tenía que pagar. Y encima esa plata se la queda a Buenos Aires. Entonces, lo mismo con otras provincias. Ahí aparece como un sector, y ahí tengo el primer grupo opositor, ¿no? Como que hay sectores que esto no les cerraba, ¿no? Esta política económica, ¿no? Eh, por eso no es menor que, sobre todo en lo que es Entre Ríos, Corrientes, ahí como que surge al interior del territorio con un sector bien opositor, Entre Ríos y Corrientes, ¿no? Y ahí surge la figura Urquiza, que era un terrateniente de Entre Ríos, ¿sí? Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto justamente que el exterior está demandando, está queriendo comprar los productos de Entre Ríos y la política económica de Rosas, más que ayudar a los terratenientes de Entre Ríos, los perjudica, ¿sí? Por otro lado, esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Países como Gran Bretaña, ¿sí? Tampoco va a ser de ayuda la política económica de Rosas, ¿no? A eso se le va a sumar el Imperio del Brasil y la República Oriental, ¿sí? Donde acá había, por ejemplo, muchos unitarios, ¿sí? Justamente que ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de la búsqueda de la unanimidad? ¿Sí? Como que yo veía la sociedad como un todo homogéneo. Entonces, claro, el punto es que en realidad no era un todo homogéneo. Por ejemplo, había unitarios, ¿no? Bueno, esos unitarios es sobre los cuales se ejercía la fuerza, ¿sí? Porque para mí la sociedad es unitaria. Perdón, la sociedad, si soy Rosa, para mí la sociedad es federal, ¿sí? Bueno, ¿qué hago con el unitario? Bueno, ahí es donde se aplicaba la fuerza o la violencia. Y ahí muchos emigraron a Uruguay. ¿Sí? Y también la oposición del Imperio del Brasil. Entonces ahí tengo otro sector opositor, más los unitarios que todavía estaban en el territorio argentino, que eran pocos, la verdad. ¿Sí? Entonces, ahí se empieza a conformar un bloque opositor, ¿sí? Eh, Formado por unitarios, ¿sí? Países extranjeros, ¿sí? Y Urquiza como representante de Entre Ríos, sobre todo, y también de Corrientes, ¿no? El detonante fue que justamente esto fue el detonante. Todas las provincias, ¿sí? Le delegaban al gobernador de la provincia de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Y eso se iba haciendo periódicamente, ¿sí? No es que la cedió una vez y listo, sino periódicamente esto se renovaba, ¿no? Hasta que Urquiza dijo que no. Y ahí empieza a darse como el conflicto, el enfrentamiento entre Urquiza y Rosas, ¿sí? Eh, Conflicto que se resolvió en la batalla de Caseros en 1852, ¿sí? El 3 de febrero. Por eso el municipio se llama 3 de febrero, ¿sí? El 3 de febrero del 52 se da la batalla entre este bloque de oposición y Rosas. Rosas pierde en la guerra, ¿sí? Y marcha al exilio, ¿sí? Y el poder va a quedar en manos de el general Urquiza, ¿sí? Eh, de alguna manera ahí se retoma, y con esto vamos cerrando, ¿sí? Se retoma esto. ¿Qué dice Urquiza? Bueno, hay que retomar lo que se escribió, que es el Pacto Federal. ¿Qué decía el Pacto Federal? Invitar a todas las provincias cuando estuvieran en libertad y tranquilidad a reunirse en Congreso a fin de organizar el país bajo la forma federal, que garantice la soberanía, libertad e independencia de las provincias. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Urquiza? Una vez que está fuera Rosas, convoca al Congreso General Constituyente, nosotros ya sabemos hoy que lo que va a hacer ese Congreso es dictar una constitución en Santa Fe, ¿sí? Que es la constitución del 53. ¿Sí? Por último, a manera de cierre, como conclusión final, podemos decir que si uno se para en 1852, va a existir
una ausencia de un Estado centralizado como un Estado nacional, ¿sí? Eh, la Confederación Argentina no fue un Estado nacional, ¿sí? Porque le faltan como determinadas características, ¿sí? Para ser un Estado nacional, ¿sí? Sí estaban los estados provinciales, eso estaba claro, muchos, de hecho la mayoría ya tenían constitución, eh, sus milicias, eh, su impresión de moneda, pero no existía un Estado nacional, ¿sí? Sí, lo que existía era un predominio político de Buenos Aires muy fuerte, heredado de todo el periodo rosista, ¿sí? Por eso acá se habla de una preponderancia política de Buenos Aires. Me refiero de facto con que a que era lo real. Obviamente que en términos legales todas las provincias estaban en pie de igualdad, no era una más importante que la otra, ¿sí? Pero en términos más reales, es verdad que Buenos Aires tenía un predominio que no tenían otras provincias, ¿sí? Y claramente llego a 1852 también con un predominio económico de Buenos Aires muy marcado, ¿sí? Por la presencia de la aduana, también, bueno, esa tierra productiva, que dijimos que el exterior va a comenzar a demandar esa producción, ¿sí? Y donde Buenos Aires va a tener esa tierra muy fértil y muy productiva, ¿sí? Es decir, yo llego a mediados del siglo XIX con la ausencia de un Estado centralizado, la preponderancia política de Buenos Aires y el predominio económico de Buenos Aires, ¿sí? Bien, bueno, espero que se entienda. Obviamente, cualquier duda o consulta, ahora vamos a buscar la forma para que puedan preguntar si quedó alguna duda o algo por esclarecer, ¿sí? Adiós, que tengan una buena noche.